Y bueno, pasando al siguiente tema y de hecho quedándonos con la misma temática porque vamos a hablar de algo relacionado también con el mismo gobierno y con la misma política en sí. Aunque bueno, esto no es tanto política, sino más bien tema de gobierno y tema de un proyecto, una infraestructura aquí en México. Como ya muchos sabrán, principalmente los mexicanos, el pasado 15 de diciembre se inauguró y se dio apertura a uno de los proyectos más ambiciosos y uno de los proyectos que más han sonado a lo largo de este último sexenio, a lo largo del gobierno de este último presidente, que es Andrés Manuel López Obrador. Se podría decir que es como su obra magna, es como su mayor proyecto, es el proyecto que más iba a impulsar como propuesta de campaña o como actividad de gobierno, y es el famosísimo Tren Maya. Este proyecto o esta construcción o esta infraestructura fue bastante polémica desde que se anunció, porque básicamente consistía en un proyecto de vías ferroviarias, un proyecto de ferrocarril en el sur del país, en estados como Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que básicamente son una zona muy turística, una zona muy atractiva y una zona un poco descuidada económicamente hablando, pero que también tiene unas ciertas, como por así decirse, contrapartes, que es que en Chiapas y en esa zona en general está la selva lacandona y muchísimas áreas verdes, muchísimas áreas naturales, y estaba un poco complicado, y a raíz de eso generó mucha polémica, se generó una campaña opositora, se generaron muchos debates, se generaron muchas especulaciones, muchas noticias falsas, ya saben, lo típico que de siempre. Pero como también ya saben, en este canal intentamos ser un poquito objetivos. Así que primero os voy a leer una noticia de cómo fue la inauguración del proyecto, porque ya el pasado 15 de diciembre empezó a funcionar el Tren Maya. Si no me equivoco, nada más está funcionando en el primer tramo y de aquí a febrero ya van a inaugurar el resto de tramos o las primeras secciones. No estoy todavía del todo seguro de esa información y la vamos a leer a continuación. Vamos a leer todos juntos en qué consistió esta inauguración, y pues como tal la noticia dice que nos va a dar datos sobre la ruta completa, sobre las estaciones, sobre los horarios y sobre los costos de los viajes. O sea que esto ya es real, esto ya está pasando. Después de tantos años de polémica, de discusión, de argumentación y de absolutamente todo, de especulación, el Tren Maya ha llegado para quedarse. Y bueno, vamos a leer como tal la noticia. El proyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador se prepara para los viajes de preapertura en el primer tramo terminado. Efectivamente, el primer tramo. Dice, el Tren Maya comenzará a operar el 16 de diciembre, aunque no en su totalidad. En esta etapa de apertura se habilitará el tramo entre Cancún y Campeche, mientras continúa la construcción del resto de las rutas para la inauguración oficial a finales de febrero. Apenas en septiembre el presidente AMLO hizo un recorrido de supervisión de uno de los tramos del Tren Maya, saliendo desde Campeche con destino a Mérida, Cancún. El que se considera el proyecto más ambicioso de la administración actual tiene un avance del 95.7% en el tramo 2, es decir, 224 kilómetros terminados de 234, o sea, ya les queda una nadita, que corren desde Escarcega a Calquini en Campeche. Son nombres un poco difíciles de pronunciar porque en principio, o si no me equivoco, la gran mayoría de estos nombres están relacionados con la lengua maya. Por eso el tren también se llama maya, porque al final toda esta región fueron donde habitaron los mayas en su momento, ¿no? La construcción del resto de los tramos continúa avanzando bajo el mandato de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. De hecho, si no me equivoco, como tal el proyecto no va a pertenecer al gobierno de la República, va a pertenecer a esta secretaría, a la Secretaría de la Defensa Nacional, o alias las siglas Sedena. El primer convoy que se ha presentado es de tipo estándar y tiene capacidad para 230 pasajeros, aunque a futuro se complementa o se contempla la inclusión de vagones que funcionarán como restaurante y otros de larga distancia con regaderas y espacios para dormir. Eso también lo había leído, si no me equivoco, va a haber como 3 tipos de trenes. Unos que van a ser pues el metro típico de viajar de una estación a otra, en la que te sientas y viajas, nada más. Va a haber otra en la que sí va a haber espacios como para comer, para pasar unas largas horas, porque a lo mejor ir desde Tabasco hasta Mérida, pues sí te tardas a lo mejor, no sé, unas 6 horas, 4 horas, ya son bastantes, ¿no? Ya no es media hora de una estación a otra. Y también va a haber
trenes o vagones para incluso quedarse a dormir dentro del tren en estos viajes largos de varios días, porque a lo mejor ir desde Chiapas hasta la otra punta de Quintana Roo, rodeando todo el sureste o toda esa área del Caribe mexicano, pues igual y sí es bastante rato, sobre todo porque el tren va haciendo sus paradas, va haciendo sus estaciones, y a lo mejor a ti te conviene ir hasta la última estación desde la primera, pero a lo mejor tienes que estar 2 días en el tren. Entonces eso viene bastante bien que lo hayan contemplado. Dice, en total 42 unidades estarán dando el servicio a los recorridos del Tren Maya, aunque ahora se han habilitado 28 para las semanas de arranque. Me parece bastante bien que no hayan empezado con todos del inicio, ¿no? Y que vayan como calando poco a poco el asunto. De acuerdo a información del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, la Fonatur, el recorrido del Tren Maya será de 1.554 kilómetros entre los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, los que ya había mencionado. A lo largo de la ruta se contarán con paraderos y 16 estaciones cercanas a zonas turísticas y distintos aeropuertos. Que esto era lo verdaderamente como interesante y era como la clave de este proyecto, de por qué se necesitaba este proyecto. Se quería unificar toda esa área turística, porque Campeche, Quintana Roo, Yucatán son 3 países que tienen mucha área turística, tienen mucha costa, tienen mucha playa. Por ahí está Tulum, por ahí está Playa del Carmen, por ahí está Cancún, por ahí está Mérida, por ahí está el cráter del meteorito, por ahí están un montón de ubicaciones muy buenas, pero que no estaban unificadas, porque a lo mejor hay mucha selva entre sí, no se podían hacer carreteras y era súper difícil avanzar en esas áreas, estaba como muy mal gestionada, por así decirlo. Y este proyecto en principio lo que quiere impulsar es como las facilidades, ¿no? Quiere facilitar a la gente llegar a los diferentes puntos, incluso turistas, incluso extranjeros, ¿no? Gente que tenga mucho dinero, que venga de Europa, que venga de Asia, que venga de Estados Unidos, o incluso que vengan de Sudamérica, que puedan ir de Cancún a Tulum sin tener que agarrar un taxi, un Uber, tener que andar consiguiendo boletos de camión, de avión, ¿no? Pues que en el mismo tren de un lado a otro puedas llegar. Incluso, si no me equivoco, también va a conectar con el aeropuerto en sí de Tulum y más movidas, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Dice, en el caso de Yucatán, las estaciones estarán en el aeropuerto de Mérida, en Tenya y en Izamal, con paraderos en Maxcanu y en Ticocop, que son, repito, nombres curiosos porque pues vienen de la lengua maya. Y aquí le estaré poniendo una imagen de los tramos en sí. El tramo 1 que va de Chiapas a Campeche, el tramo 5 que va de Quintana Roo Sur a Tatal, el tramo 6, ya lo estarán viendo, para no liarme leyendo todo esto. El costo del viaje. En su momento, Rogelio Jiménez Pons, quien fungió como titular de la Fonatur hasta su controversial destitución, de esto yo no me enteré, bueno, afirmó que los mexicanos pagarían un estimado de 50 pesos por viaje. Se me hace barato. Mientras que tanto, el precio para extranjeros oscilaría entre 40 y 50 dólares. Esta proyección resultó ser errónea y los precios por viaje en el tramo Cancún-Campeche finalmente se fijaron en 1.166 para la clase turística y 1.862 para la clase Premier. Esto ya se me hace más realista. ¿Por qué? Porque ya divides por clases y claro, cada clase tiene sus beneficios y cada cliente elegirá en qué clase irse. Esto es muchísimo más común en las aerolíneas, que si clase turística, que si clase business, que si primera clase. Este tipo de cosas son bastante comunes en los viajes, y ya si tú te vas en el business, si te vas en el turístico, si te vas en primera clase, sabes lo que cuesta y sabes lo que hay. A lo mejor uno ni siquiera tiene servicio para andarte trayendo bebidas y a lo mejor el otro te traen una pinche cena a la mesa. Entonces es lo que cada quien quiera permitirse, ¿no? Dice, como comparativa, los boletos de autobús ADO del mismo trayecto cuestan 1.216 pesos mexicanos. O sea que más o menos la clase Premier está un poco más cara, pero pues es la clase Premier. Horarios, desde las 7 hasta las 11, básicamente, para no leer esto. Ahora, porque esto, si no me equivoco, ya es otra noticia, ¿o no? No, sí, esta es ya otra noticia. Esto es referente a la inauguración, esto es referente al proyecto en sí. Pero ahora, ¿por qué digo que fue polémico durante todos estos 5 años? Desde que entró Andrés Manuel López Obrador al gobierno, incluso desde antes, porque fue de sus propuestas de campaña, ya había polémica con este tren. ¿Por qué había polémica? Pues bueno, principalmente porque no se veían muy claros los beneficios y sí que se explayaron y se exageraron demasiado las contrapartes o las desventajas, ¿no? Los maleficios
de este proyecto. Los beneficios se decían un poquito así como al aire, ¿no? Es que va a estimular la economía del sur, es que va a conectar sitios turísticos, pero no te decían nada certero. Sin embargo, los opositores que sí que exageraban todos los datos opositores del proyecto, los contradictorios, se decían, no, es que van a destruir tantísimos kilómetros, hectáreas de selva, van a pasar por esto y aquello, y estos mantos acuíferos, y van a destruir esto y van a poner aquello, o sea, siempre siendo así de radicalistas para que la gente en sí como que les crea o vean que es algo realista. Y de hecho incluso se hizo una campaña contratando a diferentes personalidades de aquí, de México, como lo puede ser Eugenio Derbez, como lo puede ser el cantante Café Tacuba, como puede ser Jimena Sarillana, creo, no estoy seguro, algunas así, varias personalidades que hicieron videos para sus redes sociales criticando o atacando el proyecto Tren Maya, intentando defender la selva. Y lo gracioso de todo eso, aparte de que se nota que el PRI estaba desesperadísimo por convencer a la gente de que no votara a favor de este proyecto, también los propios celebridades, los propios actores, las propias influencers que salieron en esta campaña resultaron tener un montón de polémicas relacionadas con el medio ambiente, construcción en lugares que deberían de haberse conservado, y no estamos hablando de un proyecto de vías ferroviarias, estamos hablando de cadenas hoteleras, restaurantes en las costas, en las playas, estamos hablando de cosas bastante graves, muchas veces patrocinadas o promocionadas directamente por cada una de estas influencias. El más famoso de todos los que mencioné es Eugenio Derbez, y también fue el que más le cayó, porque creo que este sí que es dueño de alguna cadena hotelera cerca de la zona de la costa de esta zona, y que hayan arrasado con todo lo que había para construir esa zona hotelera. Y entonces a la hora de la verdad te preguntas, ¿qué es peor? ¿Un proyecto tecnológico de potenciador económico que conecte ciertas zonas turísticas y que facilite a la población poder desplazarse entre toda esta zona del Caribe, o tener una zona hotelera y habiendo hecho exactamente lo mismo, que es atacar al medio ambiente? Pero claro, unos lo estaban haciendo con profesionistas y otros lo estaban haciendo con influencers. Ahí es donde se nota la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras, la parte controversial existe y hay mucha gente que no está de acuerdo con que se haya construido, se haya aprobado el Tren Maya al día de hoy, cuando ya se inauguró. Y vamos a leer un poco por qué. Esta noticia, esta nueva noticia, trata un poco de lo bueno y de lo malo. Y voy a ir avanzando rápido porque veo que ya se me está alargando mucho este asunto. Dice: en diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer de manera oficial uno de los proyectos de infraestructura emblemática de su administración, o mejor dicho, un proyecto prioritario para impulsar la actividad turística del país, según sus propias palabras, el Tren Maya. Sin embargo, desde que el proyecto conoció la luz, ha estado ligado a la polémica y controversias debido a la traza, su funcionalidad, su costo y el impacto ecológico que inevitablemente generará en la región más rica y vasta desde el punto de vista natural en México, el suroeste. Y es que ciertamente es eso. Si el suroeste de México, que es esto, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, no estaba como muy bien conectado, era porque pues en principio se tenía que conservar la naturaleza, y este sitio tiene la selva lacandona, tiene un montón de mantos acuíferos, un montón de zonas de muchísimo valor ecológico y de muchísimo valor natural, porque también es la zona del meteorito y es la zona de donde también está, pues en el Golfo de México se extrae el petróleo de aquí de México y ese tipo de cosas. Es una zona muy rica naturalmente hablando. Y claro, trazar una línea de tren por en medio de la selva iba a ser como muy catastrófico. Pero pues vamos a ir poco a poco leyendo a ver si esto era así o no. Dice: antes de hablar de la naturaleza del proyecto y todo lo que comprende, es necesario entender la extensa región en la que se está construyendo la región maya de México. A lo largo de la milenaria, el país ha sido escenario de una gran cantidad de culturas precolombinas que sin duda son precursoras de la riqueza cultural que lo caracteriza en el mundo, o sea, que caracteriza a México. Dice: los mayas, con todas sus vertientes y subculturas dignas de una nación entera, se ubicaron en el suroeste mexicano, exactamente en los actuales estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Demarcaciones que tienen en común una belleza natural sin igual en el mundo, pues por decir solo algunas de las maravillas que se pueden encontrar en estos lugares se ubica la selva, los cenotes, el mar Caribe, manglares, el volcán Tacana, este no lo conocía, el hábitat de los jaguares, que
bueno, me imagino que será un área protegida, pero dentro de la misma selva. Los quetzales, que también es un animal en peligro de extinción, guacamayas, entre otras especies, sin dejar de lado las zonas arqueológicas de gran importancia como Chichén Itzá, Palenque, Cacamul, Tulum, entre otras tantas. Yo creo que estas precisamente eran las que se buscaban conectar, ¿no? Pero bueno, entre otras tantas. En fin, los recursos son incalculables. A toda esta región se le conoce como la región Maya y justamente por la que pasará el tren Maya. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Esta es información sobre los tramos, esto pues ya lo hemos leído. Funciones del tren Maya, pues aquí vamos a ir leyendo un poco. Dice, la flotilla total de tren está completada para ser 32 con locomotoras a base de tecnología dual diésel eléctrico para mitigar la contaminación que pueda generar. Esto es importante porque los trenes se decían que iban a ser ferrocarriles de la era del porfiriato y, o sea, obviamente era una puta estupidez que la oposición dijera eso. Evidentemente iban a ser trenes de máxima tecnología y son trenes híbridos de diésel y eléctricos, es decir, puede llegar a un punto en donde funcionen con pura electricidad, tal y como se hacen en los países europeos. Si no me equivoco, la infraestructura de los trenes viene de China y si mal no recuerdo, allá es donde hay la mayor tecnología. Japón se caracteriza por los trenes bala y es un modelo de transporte que le conviene muchísimo porque son distancias cortas, son distancias rectas y que muchas veces en cuestión de 30 minutos por la velocidad del tren avanzaste lo que hubieras avanzado 6 horas en carro. Es una cosa muy muy bárbara y eso era lo que se quería buscar en México, esa velocidad, esa eficacia, ¿no? Y esa como manera de conectar tan directamente los sitios por tren, porque luego hacer rutas de avión o potenciar las carreteras iba a ser un poco más desastroso e iba a terminar obviamente contaminando más una zona. Yo creo que el tren es un buen proyecto, pero pues vamos a leer a ver si es cierto esto, ¿no? Dice, el tren tiene como premisa una triple función. Primero, fungir como un transporte turístico que descentralice el arribo de turistas de ciudades como Cancún, uno de los destinos más visitados del mundo, para facilitar y mejorar la movilidad en toda la región maya, beneficiando la afluencia turística por todo el sureste. Pues es que claro, si todos los turistas llegaban en avión a Cancún, solo se quedaban en Cancún y se iban. Cuando un turista podría ir a un mercado de Yucatán y darse cuenta que la comida de Yucatán es buenísima y enamorarse de Yucatán, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo porque no está nada conectado. Dice, 2. Después se pretende que el tren Maya funcione como transporte público para las personas que vivan en comunidades alejadas de los centros de trabajo que regularmente son las zonas turísticas. Esto evidentemente también potencia, ¿no?, la economía. El tercer uso que tendría este tren sería de carga de materiales y mercancías con el fin de incentivar el comercio por toda la región maya aprovechando la ruta ferroviaria. Que pues como ya está, por así decirse, construida la ruta, pues ya puedes meter un tren de pasajeros o un tren de vagones de carga, ¿no? Y enviar mercancía entre los trenes. Lo bueno del tren Maya, aquí ya vamos a pasar, por así decirse, a lo bueno y a lo malo, a lo positivo y a lo negativo. Primero vamos con lo bueno. Dice, si algo ha caracterizado el proyecto del tren Maya es que ha buscado la aceptación de la sociedad y comunidades indígenas de la zona a partir de las diferentes estrategias de mitigación de daños y una buena campaña de difusión que incluye un programa de televisión en donde se habla exclusivamente de los avances y beneficios del proyecto. A partir de esto, el tren Maya plantea los siguientes ejes: económico, la generación de empleos y el impulso de la actividad turística en toda la región maya. Son los estandartes del proyecto desde el punto de vista económico. Se prevé que para el presente año el tren genere alrededor de 200,000 empleos directos e indirectos. Hubo muchísima gente que se fue a trabajar para allá, muchísima, porque Campeche era uno de los estados más pobres de México, económicamente hablando y pues infraestructuralmente hablando, y un montón de gente de un montón de estados se fue a trabajar allá porque de verdad se generaron muchos empleos. Una vez construida la red ferroviaria será más fácil el acceso para turistas nacionales y extranjeros, visitar comunidades y locales con potencial turístico, lo cual permitirá crear una derrama económica constante. Pues está bastante bien. Ahora, otro aspecto positivo, el social. El tema social ha sido un tema central en el proyecto, pues supuestamente el bienestar de las comunidades por las que pasará el tren Maya es primordial. El gobierno federal publicó un libro titulado El tren y su gente, donde se plantean las estrategias de vinculación comunitaria, la que ha incluido una consulta indígena, donde se ha preguntado a las poblaciones ordinarias su opinión y perspectiva sobre el proyecto, aunque hay que decir
que este proceso de consulta dejó muchas dudas en el aire sobre la veracidad absoluta. Bueno, eso ¿no? Obviamente no te vas a fiar del contrario o de lo que diga el opositor, ¿no? Siempre le vas a cuestionar, aunque sea un INEGI el que lleve a cabo la consulta o la encuesta, siempre te acabas preguntando la veracidad de los datos, ¿no? Uno no se puede fiar de nada. Otro punto importante ha sido la extensión de servicios básicos como drenaje, luz, reubicación de familias en hogares con mejores condiciones y mejora urbana en comunidades aledañas al proyecto con altos índices de marginación, acciones que indiscutiblemente mejorarían la calidad de vida. Eso pues ciertamente también es un punto muy a favor, ¿no? Gracias a la construcción del Tren Maya se pudieron conectar zonas o comunidades que a lo mejor estaban a kilómetros de la zona centro y que a lo mejor ni siquiera tenían servicios de luz, agua, internet, drenaje, y este tipo de cosas son básicas, son fundamentales, son literalmente casi como canasta básica, ¿no? Se necesitan para poder sobrevivir, al menos en una sociedad o en unas buenas condiciones. Claro, si vives en medio del monte y te dedicas a cazar, pues no creo que necesites mucho drenaje o mucha luz. Pero obviamente estamos en una sociedad y lo que queremos es civilizarnos y avanzar, ¿no? Como sociedad. Entonces esto sí es importante. Ambiental, otro aspecto positivo. Quizás el rubro más complicado naturalmente por su impacto en la selva desde el suroeste mexicano, el plan maestro del proyecto asegura que el Tren Maya proveerá la rehabilitación de ecosistemas degradados, el impulso a la conservación de ecosistemas y servicios naturales, el aprovechamiento de recursos naturales de manera sustentable, junto con el incentivo a la producción agrícola así como ganadera responsable. Por último, a partir de la ubicación de las estaciones y paraderos, se buscará ordenar el crecimiento urbano para frenar el deterioro ambiental y su depredación. La verdad es que está un poco complejo esto del tema del ambiental, pero esta parte sí tiene mucho sentido. Ustedes imagínense que aunque el Tren Maya haya fragmentado la selva y la haya dividido en dos partes del lado izquierdo y el lado derecho, si después se consiguen conectar o si se consigue hacer, no sé, un parque nacional o un área natural protegida de un lado y se crea una especie de turismo natural para visitar esa área natural protegida, acaba siendo más turismo. Y si se hace de manera responsable, regulada, con una buena institución, con unas buenas organizaciones, con biólogos, con ecologistas y con veterinarios y con todo lo que tiene que ver alrededor de la naturaleza, también es parte del turismo y también es parte como de las cosas positivas, ¿no? Vamos a pasar a último apartado. Dice, aspecto cultural como positivo. Dice, uno de los beneficios más palpables actualmente de este proyecto ha sido el programa Levantamiento de Salvamento Arqueológico, el cual consiste en el descubrimiento, recolección, salvamento y rehabilitación de piezas arqueológicas que a lo largo de la construcción de las vías e instalaciones del tren, en general del tren, se han dado. Hasta la fecha ya se han encontrado más de 17,000 piezas arqueológicas que enriquecen el patrimonio cultural tangible de la zona maya, por lo que, según palabras expresas del plan maestro, se ha invitado a la UNESCO a ser parte de este proceso. ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba, y eso sí tiene muchísima razón, ¿no? De que, por como en esa zona habitaron muchísimas civilizaciones muy antiguas, pues perfectamente una jarra, un tarro, alguna vasija antigua de barro de los olmecas, de los mayas, de alguna civilización súper antigua que haya quedado ahí enterrada en la tierra porque a lo mejor subió el nivel de la tierra y quedó ahí abajo. Al momento de hacer la excavación, si se hizo con el suficiente cuidado, que yo creo que sí, por algo rescataron 17,000 piezas, se la pudieron haber encontrado así de la nada. O sea, tú imagínate estar haciendo el tramo para el tren y digas, ah, caray, una vasija, y que sea una pieza arquitectónica de muchísimo valor cultural. Eso tuvo que haber pasado y eso seguramente sí pasó. Y ahora vamos a pasar a lo malo, vamos a pasar a lo negativo. Que como todo tiene su cara buena y su cara mala. Nunca hay nada perfecto en este mundo, ¿no? Dice, uno de los principales problemas que ha enfrentado este tren ha sido las constantes mentiras y promesas echadas al aire durante todo el proyecto. No se talará ni un árbol, no se afectará a la fauna de la selva. Son un pequeño ejemplo de ello. De igual manera, el constante cambio de diseño y gestión habla de su planeación apresurada y hasta a veces improvisada, que para la fecha de inicio del proyecto no tenía un dictamen de impacto ambiental confiable. Así lo señalaron diversos medios de comunicación. ¿Verdad? En febrero pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, solicitó a la Fonatur
informar sobre su estudio de impacto ambiental de manera clara, mismo que debe estar al alcance de todo ciudadano que desee informarse. Esto pues sí es cierto. A la hora de la verdad, los políticos, como ya sabemos, mandan sus promesas de manera un poco al aire, o sea, sin preocuparse por las consecuencias. O sea, ¿de verdad tú crees que es lógico y es creíble que digas no se talará ni un árbol? Evidentemente se tendrán que talar árboles. Estás pasando por el medio de la selva. No digas que no vas a talar ni un árbol si luego no quieres que la gente diga por qué estás talando árboles. Mejor di, se va a talar cierta cantidad de árboles, pero se compensará con cierta plantación, cierta reserva natural, cierto tal. O sea, mejor ser objetivo, ser realista y intentando ser un poquito más apegado a lo que va a ser el plan real, que vivir en una fantasía y decir, no, no se va a afectar para absolutamente en la fauna de la selva, se va a priorizar que no se tale ni un solo árbol, por favor. O sea, eso es lo que quizá sea el problema, ¿no? Más que el proyecto en sí, lo que dicen los que están detrás del proyecto. Pero bueno, dice, partiendo de esta premisa es posible entender la realidad del proyecto, una realidad que va más orientada a la prueba y error que a la certeza. Es inevitable que surjan preguntas como ¿qué tan necesario es construir un tren que pase por el medio de la selva? Si se busca un desarrollo social en el suroeste, ¿no habría otro tipo de proyectos más amigables con el entorno natural? Porque hablando en términos serios, dice, la construcción del Tren Maya no es más que un ecocidio. Bueno, ya me imagino que este medio también no es muy pro Morena, pero bueno. De acuerdo a datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CENDA, esta obra causará la deforestación de más de 2.500 hectáreas de selva seca y húmeda, el atropellamiento y bloqueos de fauna. Y por ende, a ver, atropellamiento ya, obviamente, si ves a un jaguar ahí y le pasas la máquina encima, eso ya es violencia humana, ya no es que sea una consecuencia del proyecto. Evidentemente se tiene que cuidar la fauna, ¿no? Y se tiene que como preservar lo que más se pueda. Atropellamiento de fauna, ya me dirás tú, bueno, obviamente si dejaron un huevo en medio del camino, pues ahí lo siento mucho, ¿no? Pero en principio no debería de ser tan radical. Atropellamiento más bien deberían de decir que se fragmentó la selva. El fragmentar la selva sí que es lo verdaderamente complejo y complicado, porque evidentemente un jaguar que se quedó en el lado izquierdo de la selva ya no va a poder pasar por el lado derecho. Entonces ya es como que o eliges un lado o eliges el otro, y no es que lo hayan elegido, o sea, ya se quedó así. Pero también en la defensa del proyecto diré que, si no me equivoco, se construyeron pasos de fauna, que básicamente son como puentes por encima del tren en los que hay selva. O sea, literalmente es un puente construido con la mano humana, pero que encima tiene selva, tiene tierra, tiene árboles, tiene vegetación, para que los animales de un lado se crean, por así decirse, que siguen dentro de la selva, crucen y sigan dentro de la selva. O sea, como que no les afecta el tren. Y eso sí que se impulsó y eso sí que se construyó. Entonces, pues bueno, ya intentaron compensar un poco lo malo, ¿no? Dice, por ende afectación en el hábitat natural. Porque pensar en un tren que va a una velocidad de 160 km por hora en medio del ecosistema es verdaderamente impactante. Por otro lado, el hecho de atraer turismo no es un tema sumamente delicado. No se trata de incentivar la actividad turística así como así. Pues obviamente no la están incentivando así como así. Evidentemente, si están haciendo este proyecto es para hacerlo de una determinada manera, no nomás así como así. Si se toma como referencia que el Tren Maya ha tenido problemas con la clarificación de su impacto ambiental, ya nos podemos imaginar cómo encuentra el tema de la sobrecarga de flujo de turistas. A ver, esto es una suposición del medio, yo no creo que sea algo realista. Que no solamente podría afectar a las comunidades que no están listas para digerir los impactos naturales que el turismo genera, sino también las zonas arqueológicas como Calakmul, solo para hablar de un ejemplo, la cual tendría un incremento de hasta el 40% de visitantes, dato abrumador y nada conveniente para su entorno natural y preservación, porque ya se sabe, el turismo masificado es un veraz depredador que no perdona nada a su paso. A ver, esto evidentemente
sí es así. Esto evidentemente el turismo masificado acaba destruyendo las cosas, es lo que hay. Pero es que en todos los sitios turísticos es lo que pasa. Tú te vas a Venecia y está horrible porque está ahí un chingo de gente. Tú te vas a las pirámides de Egipto y está horrible porque tienes que hacer una filonona para poder entrar. Te vas a la pirámide de aquí de la Ciudad de México y también está horrible porque hay un chingo de gente. O sea, es lo que hay. Con sitios turísticos, las playas más famosas de Cancún están hasta la madre de gente. O sea, es lo que hay. Pero precisamente, si tantos turistas se acumulan ahí en Cancún, ¿no sería más conveniente que se empezaran a distribuir un poquito más en los aledaños y que se haga de mejor manera? Evidentemente, que las personas que tienen negocios en Calakmul, que no estén preparadas para recibir tanto turismo, bueno, es evidente, pero poco a poco en principio los mismos negocios van a ir creciendo, van a ir aumentándose, se van a ir preparando y esto es un poco a poco. Si no se empieza con el cambio, nunca va a haber evolución. O sea, este medio también no es como que sea muy tal. Pero bueno, las sensaciones que deja el proyecto del Tren Maya son agridulces. Por un lado, el gobierno federal se encarga de desmentir todos los impactos negativos y tacharlos de una guerra mediática por parte de la oposición política. De esto es de lo que estaba hablando en el anterior clip, por si gustan ir a verlo. Como lo que sucedió con la campaña Sélvame del tren. Sélvame del tren. Por otro lado, están los defensores de los recursos naturales y demás organizaciones civiles que alzan la voz sobre los impactos obvios que implica el proyecto de tal naturaleza, que claro, podría traer beneficios, pero ¿y qué pasa con las consecuencias negativas? El Tren Maya avanza, la incertidumbre de las cuales serán resultados reales también, solamente el tiempo dirá si al final fue un proyecto viable, bla bla bla. Bueno, esto ya fue como el final o la conclusión de esto. Y ya por último, pues también quería como enseñarles o mostrarles cómo va a ser el tren final, ¿no? O cuáles son los tramos, porque pues a lo mejor alguien de Colombia no tiene ni idea de qué es Campeche, de qué es Yucatán y de qué es Quintana Roo, y yo lo llevo mencionado como si todo el mundo lo supiera. Esto va a ser el tren, esto es el suroeste de México, esta es como la parte del Caribe. Si se fijan, ahí en Cancún ya tiene como una esquinita y esa esquinita, si te vas un poquito más arriba en el mapa, ya se encuentra Cuba y abajo ya se encuentran Guatemala y Belice. Entonces estamos hablando un poco de la frontera con Centroamérica. Y toda esta zona de aquí es una zona bastante selvática, es una zona muy arqueológica y de muchísimo valor, como dice, cultural. Entonces, pues sí era bastante impactante el proyecto, pero al menos en mi opinión era necesario. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad se nos hace muy fácil empatizar con cosas de las cuales no empatizamos. O sea, esto de las organizaciones civiles que están preocupadas por la selva, por favor. O sea, de verdad, todos vivimos en una casa con paredes. Nuestras casas arrasaron áreas naturales. Nuestras carreteras arrasaron áreas naturales. Las escuelas, los hospitales, todo arrasó con áreas naturales. Nuestro teléfono está hecho a base de baterías que tienen litio. El litio se tiene que extraer de la tierra y la tierra pues básicamente se tiene que explotar porque se tiene que minar materiales. Toda la sociedad está hecha a raíz de los recursos naturales. Si no se aprovechan los recursos naturales, literalmente lo único que estamos haciendo es retroceder o estancarnos. Tenemos que aprovechar el máximo los recursos naturales, pero claro, hay que hacerlo con cabeza. ¿Y cómo se hace una buena planificación de un buen proyecto que respete como las reglas o que respete este impacto ambiental y que no vaya a tener muchas más consecuencias que beneficios? Pues se hace planificándolo todo, con estudios, con buenas consultas, con buenos planos, o sea, como previniéndose, ¿no? Agarrando ciertos problemas que puedan surgir y resolverlos antes de que surjan. Y para eso tienen que estar ahí los expertos, los arquitectos, los ingenieros, los biólogos, los arqueólogos, todos tienen que trabajar en conjunto con el proyecto. Si no se hizo así, entiendo perfectamente que se critique y si no me equivoco, no se hizo del todo así, porque eso de que fue un poco improvisado sí es verdad, al menos lo que decía este medio de eso sí es verdad. Yo llegué a ver un video de un biólogo que se llama Random Rojo, que es bastante popular y bastante bueno. Nota que él ha estudiado mucho sobre la fauna y sobre el ambiente en general. Él decía que muy seguramente Andrés Manuel López Obrador, por ser quien es, ser el presidente de México, pues haya facilitado algunos ciertos trámites que a lo mejor habrían tardado un poquito más en comprobarse en cuanto a temas ambientales, y por ser él, pues a lo mejor se los aprobaron un poco más directo. No te estoy diciendo que haya metido dinero a manera de corrupción, pero a lo mejor sí por influencia más que por dinero. Ahorita pues le podría decir que ya es otro rollo. Pero bueno, para mí, en mi opinión personal, yo creo que es inevitable
es inevitable a la hora de la verdad tener que destruir la selva, tener que talar árboles, tener que fragmentar zonas naturales. Pero es que también, si no me equivoco, se hicieron muchas estrategias para poder dar un beneficio o poder contrarrestar los maleficios naturales, poder contrarrestar esas consecuencias medioambientales que iba a tener la construcción del tren. Esos pausas de fauna son un ejemplo, pero también, si no me equivoco, hicieron que muchos tramos o muchas hectáreas de selva pasaran de ser, pues, o sea, selva simplemente a ser áreas naturales protegidas. Y ya un área natural protegida es un área que ya está 100% custodiada por una organización. No sé si sea alguna secretaría del gobierno o si sea el gobierno mismo o si sea alguna organización como independiente, una organización civil que esté dedicada al cuidado y a la protección medioambiental de la fauna y de la flora. No sé exactamente qué institución la va a llevar, pero cuando ya haces un tramo natural, un bosque, por ejemplo, una selva, lo haces un área natural protegida, esa área ya no se toca. Y en principio lo que se construyó es lo único que se va a construir. En principio ya no se van a construir ni casas, ni hoteles, ni edificios, o sea, alrededor de la vía. A lo mejor sí, en los sitios turísticos poco a poco estos se empiezan a expandir porque poco a poco van llegando más personas. Pero eso es normal. Lo que no tiene que ser así, por así decirlo, es lo de las mentiras, lo de las promesas. Este tipo de cosas, como ya saben, es la política. Y es lo que digo, ni uno ni otro, los dos lo hacen mal. Porque los dos son políticos y los dos están en el mismo juego. Pero, pues bueno, ahí ya qué le podemos hacer, ¿no? Para mí, dentro de lo que cabe, hicieron bastante bien el proyecto. Es un proyecto que tiene mucha velocidad, que tiene muchísimo profesionalismo, que trajo mucho beneficio tanto a los trabajadores del proyecto como a los trabajadores de las zonas turísticas a los que va a beneficiar, y que el pasado 16 de diciembre ya empezó a estar en activo, por así decirlo. Así que, pues yo estoy bastante de acuerdo con el proyecto en sí. Yo creo que es inevitable que se talen árboles, y te digo, para mí es mucho mejor que se talen árboles para trazar una vía de tren que impulse de esa manera el turismo, la economía, el transporte, etcétera, etcétera, que para construir una zona hotelera en una playa. O sea, es que para que ya haya, o sea, si ya hay 20 zonas hoteleras y tienes que talar los mismos árboles para construir otras 5, pues no las construyas y ya. O sea, es que ese es el verdadero detalle, ¿no? ¿Para qué se están haciendo las cosas? Porque es que perfectamente tú desde tu casa, desde el sillón de tu casa puedes decir, uy, no es que la selva, uy, no es que los jaguares, uy, no es que los quetzales, uy, no es que esto y aquello, pero es que tu casa también arrasó con un ecosistema. Yo aquí vivo muy al ladito de un cerro y a cada rato se vienen bichos, salen ratas por las calles, cucarachas, salen muchos bichos, ¿no? Vienen mosquitos y tal. Y eso es porque estamos al lado de la naturaleza, literal les vinimos a invadir su espacio. Esto, donde yo estoy viviendo, hace 30, 50 años, era puro bosque, era puro monte, puro cerro. Y ahorita ya es una colonia en donde viven 20.000 habitantes. Es lo que hay, ¿sabes? O sea, no podemos cuestionarnos estas cosas porque es de parte de la naturaleza misma del capitalismo. Y si negamos el capitalismo, en ese caso, pues habrá que cambiar todo desde el principio. Pero no puede ser posible que los hoteles en Cancún o en Veracruz o en no sé qué, que hayan destruido también manglares, costas, tal, estén bien, pero luego el Tren Maya esté fatal. No es porque uno está construido por unos y unos por otros. Es que ahí es donde entra el sensacionalismo y ahí es donde se arruinan las perspectivas, ¿no? Cuando tienes una perspectiva muy amplia, lo ves desde mi manera, de manera objetiva. Pero cuando ya estás casado con las derechas o con las izquierdas, cuando ya eres fan de uno, cuando ya eres fan del otro, va a ser imposible sacarte de ahí. Y te digo porque yo en mi misma familia lo vivo. Tengo una tía que es súper de derechas y mi papá es súper de izquierdas. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? En las reuniones familiares entre hermanos agarran ahí. No, hombre, ya ni te digo. Y estamos cerca de la cena navideña. Ay, no, por favor. Vamos a pasar al siguiente tema.